encuentro como cada semana de Gretel Ledo, que hoy nos trae un tema por demás interesante de la coyuntura y también de la estructura histórica de nuestro país, de la Argentina, que es la relación con el Fondo Monetario Internacional, justamente en el día en el que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el titular del Central, Guido Santleris, están en Washington reunidos con autoridades del organismo. Gretel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bueno, muy bien, y bueno, ya esperando el calorcito, ¿no? Estamos Sí, todos igual. Exactamente. La verdad Calorcito de una relación con el Fondo Monetario que tiene una larga historia con la Argentina. Desde la década del 50 en adelante, la Argentina ha pasado por todas las instancias con el organismo. Sí, exactamente. Bueno, haciendo un poco de historia, esto en realidad, para viajar un poco más atrás en el tiempo, incluso un poquito más atrás del FMI, de por qué llegamos a ese lugar, fíjense que Argentina nunca encontró y dio en la tecla con un modelo que le permitiera un crecimiento armónico a todos los sectores sociales, a todo el tejido social. Ya por ejemplo, si ustedes recuerdan un poquito lo que fue el modelo agroexportador, que va de 1880 a 1930, de por sí se basaba en un tipo de cambio competitivo, ¿no? Entonces siempre hubo una especie de puja constante en torno a lo que es la concentración y quién se va a apropiar de la renta, y siempre va a haber sectores desplazados. Recién con la crisis del 29 aparece un modelo nuevo, que es el famoso ISI, ¿no? La industrialización por sustitución de importaciones, y empieza un eje en torno a lo que es el desarrollo de industrias locales a través de mecanismos que va a implicar un Estado presente con incentivos fiscales, de créditos, de protección comercial, y una especie de redireccionamiento donde el exceso que va a generar el sector primario va a permitir justamente un desarrollo y una reactivación industrial, de consumo interno. Y es bueno recorrer un poco la historia para entender por qué hoy por hoy se están tomando ejemplos de situaciones que hemos pasado como país y han permitido cierto desarrollo incipiente de una industria liviana en ciertas ocasiones, y cómo hoy por hoy Argentina se debe ese debate de encontrar un modelo propio y no recetas enajenadas, compradas, ¿no? Y si uno también recorre mucho más en el tiempo, por ejemplo, durante el gobierno de Luis XIV, él es el que inaugura las famosas tarifas aduaneras, ¿no? Donde coloca ciertas protecciones a la hora de querer importar productos que no avasallen el nivel de competitividad o puedan llegar a erosionar la matriz productiva que estaba gestándose en ese momento en Francia. Entonces, los grandes países que hoy están en la cima, que están con otro nivel de desarrollo, han transitado por este recorrido que implica un estado activo de protección y de entender si queremos dar un viraje del modo de producción que hoy está proliferando, digamos, y que imprimiría, digamos, un valor agregado a todo lo que es, digamos, la producción local, ¿no? Y bueno, fíjense que en Argentina, la primera vez que llega al fondo es en el 46 con Perón, cuando lo visitan y, digamos, lo invitan a que Argentina sea parte, ¿no? A ser partícipe, digamos, de este gran sistema de financiamiento, y automáticamente el general no acepta la propuesta. Recién 10 años más tarde, en el 56, ya con Aramburu, es cuando aparecen los famosos acuerdos Bretton Woods con créditos tanto del FMI como del Banco Mundial, ¿no? Y siempre se está hablando de una noción de embargo, porque cuando estamos aprovechando, digamos, si se quiere, un mal aprovechamiento de ese tipo de experiencia, estamos hablando de la pérdida de soberanía económica, porque no es que el FMI traza un horizonte en torno a la estabilización de las cuentas nacionales, ¿no? Del famoso déficit cero, sino que por detrás hay una injerencia directa sobre la política fiscal, cambiaria, monetaria y sobre el rumbo estructural económico que va a trazar un país. Entonces, esa injerencia habla literalmente de una pérdida de soberanía económica, una independencia, ¿no? Realmente es cuando existe ese nivel, digamos, de propagación y de difusión de este tipo de ideologías, es cuando hay un precio, y ellos saben perfectamente que hay un precio que pagar, y ese famoso precio social. Ahora la pregunta que nos hacemos es cuál es la medida y la cuota de responsabilidad de la clase dirigencial que, a sabiendas que va a haber un costo social importante, toman a mano la primera herramienta que tienen, que es embargar literalmente el presente y el futuro de un país, ¿no? Porque fíjense que este gobierno, el Ejecutivo, no hizo partícipe a todos los colores políticos a la hora de tomar esta decisión. Y sin embargo, se jacta luego de mandar una especie de medida tanto de represaliamiento o renegociación o reestructuración de la deuda, cuando sí se quiere hacer partícipe
absolutamente a todo el arco político, cuando a la hora de toma de decisiones fue totalmente unilateral. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la cuota o la medida de responsabilidad del resto de la clase dirigencial de la oposición cuando ni siquiera el Ejecutivo hizo partícipe en su momento a todos los actores sociales, ¿no? Ahora, en sistemas tan presidencialistas como el nuestro, queda claro que la disposición final la toma el Ejecutivo, más allá inclusive de lo que marca la Constitución, porque acá también se ha discutido, hace un tiempo lo charlaba con un economista y me dice, bueno, pero el Congreso cedió al gobierno el manejo, por ejemplo, de la deuda externa, artículo 77, inciso 7, de la Constitución Nacional, pero sí. También es cierto que la ley de administración financiera que le había dado al Ejecutivo esas herramientas extraordinarias, en parte fue derogada, y ese artículo, hay una discusión legal. Queda claro que en la práctica después la decisión es del presidente, es de la Casa Rosada, y ahí tenés un contrasentido institucional y democrático muy complejo, porque, como bien señalas, ahora para discutir el reperfilamiento, sí se acude al Congreso, pero para tomar la decisión de ingresar al circuito de la deuda y sus condicionamientos, no se lo consultó. Exactamente, para los platos rotos hay responsabilidades compartidas, pero no para la toma de decisiones iniciales, y esto tiene un anclaje en un presidencialismo concentrado, ¿no? Todavía seguimos con una cuestión bastante medular de liderazgo político que tira por la borda cualquier tipo de noción de acuerdo. El propio gobierno quiso abrir las puertas inicialmente, ya apenas ganó, apenas triunfó. Recuerden que Massa estaba prácticamente apoyando esta gestión y en parte acompañando, o por lo menos se le quiso dar el lugar, y lamentablemente después las cosas no fueron como se dieron. Basta con escuchar tanto sus declaraciones como los hechos de cómo de alguna manera se fue cerrando, no solamente para la oposición, sino para el propio seno de una coalición electoral totalmente endeble. ¿Qué va a suceder ahora con las elecciones, por ejemplo, de lo que va a ocurrir en Mendoza? Fíjense que brilla por su ausencia cualquier tipo de atisbo de nacionalización, y por supuesto no quiere pisar y poner ningún tipo de pie el Ejecutivo de turno, ¿no? Porque sería empantanar, y guardan cierta, si se quiere, luz o atisbo de esperanza para obtener una victoria ahí en Mendoza. Pero volviendo un poco al tema del FMI, el objetivo únicamente es proveer un financiamiento de corto plazo, ¿no? Para enfrentar justamente problemas transitorios y no estructurales medulares. Entonces está históricamente estudiado que los resultados son recesión, devaluación de la moneda, caída del salario real, bueno, con lo que conlleva, digamos, la pérdida de capacidad adquisitiva, ¿no? de todo lo que es la clase trabajadora, con lo cual hablar justamente de esta especie hay una especie de situación no alineada, puertas adentro del país en materia financiera, en materia económica, y ahí es donde está, digamos, la impericia de la clase gobernante actual, donde tienden a la ausencia, digamos, de un plan y un programa doméstico, economía doméstica, puertas adentro, quieren solucionarla con un programa totalmente foráneo, ¿no? Un programa que ya está, digamos, preconfigurado de turno, que tiene que ver con la reducción de la emisión monetaria y el achicamiento del Estado y políticas de ajuste. Sí. Entonces, bueno, ahí es donde realmente se está reeditando un pasado, y creo que como argentinos no estamos aprendiendo de una experiencia ya transitada. Tal vez las generaciones más jóvenes no lo recuerden, pero hasta la década del 80, cada vez que la Argentina tomaba un préstamo del exterior, vos sabés que en los diarios figuraba, se tomó un préstamo de, no sé, 200 millones de dólares del Banco Mundial para tal concepto, ¿no? Para tal obra, para tal programa. Digo, acá desapareció en los últimos años del radar de la consideración crediticia, por llamarlo de alguna manera, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, que son dos organismos surgidos también de alguna manera en la misma época que el Fondo Monetario, en la posguerra de los 40, pero que sin embargo no han sido ni siquiera tomados en consideración, y es más, nos hemos olvidado de ellos, porque muchos de los programas que en la Argentina tienen vigencia, programas educativos, sociales, de fomento a la producción, sí, del Banco Mundial los está impulsando. Son del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y es más, cuando vos mencionás un programa económico nacional, está también la alternativa de haber implementado, por eso uno siente que se perdieron 4 años en un momento del mundo muy complejo, la alternativa de haber implementado, por ejemplo, a partir del blanqueo de capitales, programas de inversión nacional con fondos nacionales, en definitiva. Claro. Cosa que con algo de creatividad y de un proyecto de país se pudo haber hecho. Claro, bueno, creo que ahí diste una clave, ¿no? Y hablaste del proyecto de país. Acá desde el momento inicial no hubo un proyecto.
nosotros teníamos que estar pensando en tanto la gente habla de los analistas de política de Estado, pero esto es medular. Políticas de Estado que no resulten negociables independientemente del calendario electoral, porque las medidas que se están tomando ahora son manotazos de ahogado en pos de llegar al 27 de octubre, ¿no? Y de poder lograr una reelección, bueno, digamos, el foro íntimo del Ejecutivo todavía flota esa idea. Pero a lo que voy es, si pudiéramos gestar, digamos, políticas de Estado estructurales que resultaran inamovibles en materia energética, cuál es la política energética que nos queremos brindar, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de empleo, de producción, de desarrollo, llegaría a la gestión de turno el Ejecutivo, pero simplemente para hacer una especie de auditoría, de administración de un plan estructural a nivel políticas gubernamentales que ya tienen que estar trazados. ¿Y eso qué es lo que genera? Previsibilidad. Genera justamente seguridad jurídica a la hora incluso de inversiones extranjeras directas, a la hora de lo que es el capital local, la producción local, de los grandes emprendimientos o pequeños emprendimientos que quieren desarrollarse en el país con un horizonte de previsibilidad, que sepan que pase lo que pase el gobierno que venga, hay situaciones que resultan inamovibles. Entonces hay que dejar de lado, vuelvo a decir, la pequeñez dirigencial, la pequeñez política, porque cuando llega el momento no solamente hay ascetismo y especulación de diferentes sectores del entramado social, por eso esta gran puja redistributiva y esta lucha constante sectorial entre la visión que sostienen aquellos que necesitan un tipo de cambio competitivo y aquellos que dicen, bueno, ¿cómo hacemos para proteger la industria? ¿Cómo hacemos para redireccionar discursos? El famoso clivaje campo justamente de industria. Más allá de, digamos, esta pequeñez dentro del entramado social, hay otra que es mayúscula, que tiene que ver con la dirigencial. Entonces, el arco político, y eso genera justamente un desencanto de la ciudadanía, porque la sociedad ve una pelea constante también, que flota en la cúpula, ¿no?, de este gran sistema piramidal de poder, donde la ciudadanía asiste inerte y asiste casi con una impotencia desmesurada, donde no resulta partícipe frente, digamos, a la situación tan vulnerable que hoy está pasando. Hoy se está hablando de hambre, se está hablando de emergencia alimentaria. Fíjense lo que dijo la expresidenta en La Matanza. Habló de que la emergencia alimentaria, ¿qué está solucionando? La coyuntura, pero no se están debatiendo políticas estructurales de cómo generar riqueza, cómo cambiar la matriz productiva del país. Ese tipo de iniciativas no se mandan al Parlamento. ¿Cuánto sesionó el Parlamento este año? No, se habla de la emergencia alimentaria. Está bien, hay que apagar el incendio de turno, pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué está la dirigencia? ¿Para qué están los políticos? Sino para estar pensando en un proyecto de país, ya digo un proyecto, digamos, una visión de país, hacia dónde quiere ir Argentina, si quiere realmente desarrollarse puertas adentro de manera genuina y lograr un nivel de competitividad, si no vamos a seguir siempre con este nivel de reprimarización constante de la economía. Gretel Ledo, te agrego la última y te dejo el cierre para vos de la columna, por supuesto con lo que quieras. Tiene que ver con la coyuntura, tiene que ver con esto que hoy es noticia, la CUNSA Sandleris con el Fondo Monetario. ¿Qué expectativas se puede tener con estas reuniones y si efectivamente entendés que el gobierno logrará que estos fondos lleguen antes del 27 de octubre o a esta altura ya es casi imposible que eso ocurra? Yo creo que el Fondo Monetario va a bajar un poco la pelota picando en el área, no solamente del gobierno, sino responsabilizando al gobierno para que teje una especie de diálogo, incluso con Fernández, ¿no? Porque recordemos que el porcentual y el caudal electoral de votos, prácticamente hay una gran legitimidad política, porque hoy está la legalidad, que es el gobierno, y está la legitimidad. Esa legitimidad hoy está en cabeza de la oposición, de la fórmula Fernández. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar el fondo? Que sea el gobierno el articulador para generar, digamos, ese consenso necesario que implique el arribo y el desembolso de un dinero, si se quiere, antes de las elecciones, pero con un acuerdo, si se quiere, y una especie, digamos, de gran diálogo con la oposición. Si no se da ese concierto, es diferente el escenario. No creo que se llegue a un desembolso antes de las elecciones. Yo creo que se va a esperar después de las elecciones, porque vuelvo a decir, la legalidad está en una vereda y la legitimidad de otra. Gretel Ledo, como cada semana, ayudándonos a entender la realidad de nuestro país, y hoy, por supuesto, con un tema que va de la historia al presente, la reedición de un pasado a propósito de la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, Gretel. Bueno, gracias a ustedes y que tengan linda semana. Buen día, saludo grande. Gretel Ledo, como siempre, Siempre con Vos.